Como decía, José Fernando Lousada estaba previsto que diera la conferencia inaugural ayer, pero bueno, un pequeño problema de agenda pues nos ha hecho trasladarle al día de hoy. Fernando Lousada es magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Galicia y os aseguro que es la persona que más ha escrito de igualdad en el ámbito del derecho de este país. Eso os lo aseguro. Cuando vamos a escribir las demás, cuando yo ya voy a escribir, ya sé que Fernando lo ha escrito de antemano porque verdaderamente en una frase popular pero muy descriptiva escribe más que el tostado. A la labor de Fernando no tendríamos vida para agradecer verdaderamente la labor de Fernando en el ámbito del enjuiciamiento de género. Lo digo, lo digo de verdad, o sea, lo digo científicamente y lo digo no solo por la calidad de los escritos, sino por la constante producción científica que tiene, a pesar de ni más ni menos que tener la responsabilidad de llevar a cabo, de estar dictando sentencias de lo social constantemente. Yo recomiendo vivamente el libro de Fernando, el último libro, de entre los muchos que tiene, que es Enjuiciar, el enjuiciamiento de género, que he leído pues antes del verano, ¿no? Y que verdaderamente da la clave de la discusión de todo lo que estamos tratando en este seminario. Entonces, bueno, pues con esa bandera, con esa que es indudablemente incuestionable, pues va a intervenir con la ponencia Juzgar con perspectiva de género, estereotipos y enjuiciamiento. Fernando, tienes la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias, Magdalena, por la presentación y por haber contado conmigo para esta jornada, por la que desde luego ya te felicito, porque no es fácil sacar adelante en estas épocas pues una jornada, sobre todo porque aún estamos empezando a rodar en todo esto de los medios telemáticos, ¿verdad? Hay mucho que mejorar y desde luego el ver como ejemplo lo bien que te ha salido, pues es un incentivo para seguir mejorando. Bueno, me corresponde efectivamente hablar sobre lo que es enjuiciar con perspectiva de género, y para eso el enjuiciamiento de género se tiene que ver dentro de un proceso de evolución de lo que es el propio concepto de discriminación por razón de sexo, de discriminación en general y en particular por razón de sexo. Tradicionalmente se venía considerando que la discriminación tradicional era un simple concepto comparativo. Se comparaba la situación de los hombres con la situación de las mujeres y, como norma general, se pedía la equiparación de los derechos de las mujeres con los derechos de los hombres, el derecho al voto, el derecho a la educación, el derecho al trabajo. Sin embargo, se ha visto que este concepto era un concepto limitado, que no conseguía las finalidades que se pretendían de una auténtica igualdad efectiva en la sociedad. Y se ha evolucionado a un concepto más moderno, en el cual la idea básica no es la comparación, sino que es la subordinación, la idea de subordinación del sexo por una serie de estereotipos sociales y culturales que se asocian al hecho físico de ser mujer, y la correlativa, obviamente, dominación del otro género. Esto obliga a que, ya proyectado directamente sobre el Poder Judicial, obliga a que los jueces no solamente tengamos que analizar, tenemos que hacer obviamente cuando hay una situación de comparación en la que se genera una desigualdad, se genera una desigualdad de trato, pues entonces los jueces debemos actuar para evitar esa desigualdad. Pero no ni los jueces en general, ni el derecho público, ni el judicial, no nos podemos quedar en ese primer estadio, sino que a lo que se obliga es a integrar la perspectiva de género, a integrar la dimensión de género en nuestra acción. Y desde luego, ¿dónde está la clave o el elemento central de toda ese nuevo concepto de discriminación? Pues está en los estereotipos, los prejuicios de género. Lo digo con una frase, pues los estereotipos de género son los mimbres con los que se está tejiendo el género. Los estereotipos, hay muchos que son
obviamente nocivos, ya se ven. Pues las mujeres no saben de política, las mujeres no tienen capacidad para esto o para lo otro. Hay otros, sin embargo, que son aparentemente benévolos, pero también acaban teniendo resultados odiosos. Las mujeres son más protectoras, y por tanto, como son más protectoras, pues las dedicamos a cuidar. Entonces, al final, lo que aparenta ser benevolente, al final acaba siendo pues situar a las mujeres en una situación de situarlas en el ámbito doméstico o, como muchos, si pasan al ámbito laboral, pues en los trabajos de cuidado, con esa segregación profesional, con una segregación profesional. Los estereotipos, por lo tanto, es lo que tenemos que evitar a la hora de estudiar. Estudiar, al fin y al cabo, pues es una operación en la que tenemos que tener en cuenta unos hechos, en cuenta cómo se aplican a esos hechos unas normas. Si introducimos estereotipos en la valoración de los hechos, va a ser que vamos a distorsionar la objetividad de la valoración. De la misma manera que los estereotipos de las normas, pues vamos a tener una aplicación desviada de las normas. ¿Qué es lo que exige el enjuiciamiento de género? Bueno, tiene dos vertientes. Una vertiente básicamente prohibitiva, que prohíbe que los jueces utilicen los estereotipos de género para la evaluación de los hechos o para la aplicación de las normas jurídicas. Se corresponde un poco con la prohibición de discriminación del artículo 14, digámoslo así, pero visto desde la perspectiva de la aplicativa Y en segundo lugar, hay una vertiente más proporcional, que es también la que se vincularía con el artículo 9.2 de la Constitución, y que es la que obliga a tomar en consideración determinadas situaciones jurídicas, pues el hecho de que hay que avanzar la igualdad, evitando o removiendo los obstáculos, y la Constitución, ya removiendo los prejuicios que impiden la libertad y la igualdad de los ciudadanos. Estos son los dos factores. Estos dos factores, ya lo digo de entrada, no se aplican de manera general en todos los ámbitos jurídicos. El primero, la prohibitiva, desde luego que sí, incluso en el ámbito penal. Muchas veces dices, esto del enjuiciamiento de género no vale para el ámbito penal. Sí vale para el ámbito penal y además es probablemente el ámbito en donde, bueno, uno de los ámbitos donde más necesario es evitar incurrir en prejuicios, ¿verdad? Y después la vertiente promocional obviamente no entra en juego en el ámbito penal, pero sí entra en juego en el ámbito laboral, en el ámbito de la familia, en el ámbito, en otra serie de ámbitos. Bueno, hablando de derecho, naturalmente lo que primero nos preguntamos, que nos dedicamos a esto, es, bueno, ¿y de dónde sale todo esto? ¿Dónde está la norma jurídica en la que pues está, ni más ni menos que en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer? En el artículo 5 de la misma se dice que los Estados partes están obligados a eliminar y erradicar todos estos comportamientos basados en prejuicios, creencias, estereotipos. Y además esto ha tenido una aplicación ya por el propio comité que crea la convención en una serie de casos que arrancan básicamente. El primero, el leading case, ¿no? El caso real, primero es el caso de Karen Dayaj. Pues Karen Dayaj era la secretaria de una cámara de comercio en Filipinas y entonces sufrió una violación por parte del presidente de la Cámara de Comercio y la jueza que resolvió el asunto realizó una serie de consideraciones prejuiciosas en orden a que básicamente pues algunas veces se defendió lo suficiente dentro del problema de los actos que se produjeron. Se defendió lo suficiente, pero otras veces se dejó. Hombre, era una persona que además era secretaria y por tanto una persona con poder, no se iba a dejar así tan fácilmente. En fin, todos estos prejuicios que determinaron que se absorbiera a la Constitución
Esto se lleva a la CEDAW y la CEDAW nos dice que esto es una discriminación que está prohibida por el artículo 5 de la Convención. Ha habido más casos, no son muchos, pero sí que es una media docena de ellos, en los que se ha aplicado precisamente estos parámetros. Uno de ellos concierne a España, que es el caso de Ángela González Carreño. Efectivamente, bueno, es bien conocido el caso, pues era una madre que estaba pidiendo que no se le dejara al padre visitas presenciales porque estaba amenazando de que iba a matar a la hija. Efectivamente, las visitas presenciales fue lo que hizo. Entonces, la CEDAW vuelve a insistir en el hecho de que se analizó el derecho de visitas desde una perspectiva estricta de igualdad formal, sin tomar en consideración la situación de violencia de género que concurría en esa concreta situación. No voy a explicar más casos porque el tiempo no me llega para ello, y entonces tengo que ir saltando un poco de nivel jurídico legal a otro, que es el del Convenio Europeo de Derechos Humanos, ¿no? El nivel europeo. Hay que decir que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a diferencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha recogido de manera expresa la idea de la perspectiva de género, bueno, ya en su famosa sentencia del 4 de enero, muchas más, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no es tan efusivo a la hora de abrazar la perspectiva de género de una manera tan explícita, pero sí es verdad que ha dictado varias sentencias en las que se ve que actúa en base a esa perspectiva de género. Pues, la sentencia en donde consideró ya que la violencia doméstica era una sentencia que venía de Turquía, en que consideró que la violencia doméstica era también un atentado que carcinó dentro del artículo 3 la prohibición de torturas, un atentado a la integridad física y una vulneración de la igualdad, naturalmente. Esa es la novedad de la sentencia. La otra sentencia interesante del año 2010, que de Rusia, pues esta marca, en el caso nos viene a decir que los hombres, no se puede excluir a los hombres de los derechos de conciliación partiendo de la justificación. Se trataba, el señor Marx era un soldado que decía, estaba la federación de los soldados, no podían dar derecho de perdían la hombría que se exige para la guerra, ¿no? Esto lo digo de una manera muy directa, pero en el fondo era el prejuicio que estaba detrás de ese planteamiento, ¿no? Ya digo, y hay otro caso más reciente, que está en Portugal, del 2017, que es un caso de discriminación múltiple a una mujer que se le hizo una operación, se le dañaron las glándulas de Bartolín, con lo cual a partir de ahí perdió la capacidad de disfrutar del sexo. Y el Tribunal Supremo portugués pues dijo, bueno, no hay que darle tanta indemnización como se le está dando, pues porque al fin y al cabo la finalidad de las mujeres es ser cuidadoras y madres, y ahora ya llegan a una edad que se van fuera de casa y solo tienen que cuidar de su marido. Y en todo caso, además, eso de disfrutar del sexo, pues a las mujeres a partir de una determinada edad pues no es tan importante, ¿verdad? Pues esto lo decía el y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Efectivamente, como veis, en estos tres casos que os he puesto, simplemente, aunque no explícitamente, sí que está aplicando la perspectiva de género, está atacando los prejuicios que están causando el no tener en cuenta la perspectiva de género, ¿verdad? Y luego ya nos pasamos a España, porque ya nos va llegando el tiempo, ¿verdad? Y ya llegamos a España. Pues en España me parece que es claro y evidente, bueno, obviamente la Constitución hecha en el año 1978, no podríamos pensar que
aquí va a hablar del género, de la perspectiva de género, del enjuiciamiento de género, entre otras cosas, como hemos visto, se ha empezado a hablar del enjuiciamiento de género en términos explícitos hace 10 años apenas, ¿no? Y de la transversalidad y eso, pues, de 25. Con lo cual, evidentemente, no podemos pensar eso, pero sí que es verdad, y por eso antes te comenté lo de los artículos 14 y 92, sí que da juego para encontrar el raigambre constitucional en el enjuiciamiento de género y en el enjuiciamiento de género. Y además, si esto fuera poco, la Ley Orgánica de Igualdad, el artículo 4, recoge claramente lo que hoy llamaríamos enjuiciamiento de género o enjuiciar con perspectiva de género. Evidentemente, cuando se hizo la Ley Orgánica de Igualdad en el año 2007, tampoco sí había la elaboración del género, de la transversalidad, efectivamente, pero la idea de enjuiciar con perspectiva de género aún se tuvo que acabar consolidando aún con posterioridad a la Ley Orgánica. Entonces, allí ya estaba en trance de consolidación, por decirlo de alguna manera, y según en ese momento histórico se recogió lo que en ese momento pues estaba madurado. Pero hoy le llamaríamos al artículo 4, tendríamos que poner un epígrafe que le podríamos poner completamente aplicación e interpretación de las normas conforme a una perspectiva de género. Esto ha determinado, bueno, no voy a entrar en la exégesis del artículo 4, que tampoco me da, y además prefiero, ya en el que me queda, pues comentar algunas aplicaciones oficiales, porque eso es realmente bueno, o puede ser lo más interesante, ¿no? Para comentar cómo se aplica. Existen, bueno, comenté antes que el enjuiciamiento es identificar unos hechos, valorar unas pruebas, ¿verdad? Y luego aplicarles el derecho. Pues bueno, lo primero que habría que decir es que no se pueden introducir prejuicios de género en ninguna de esas labores, ni en la identificación de los hechos, ni en la valoración de la prueba, ni en la aplicación de la norma. En el momento que la introduzcamos, pues vamos a generar pues distorsiones, malas aplicaciones del derecho, ¿verdad? Por poner algunos ejemplos que son conocidos, bueno, el tema de la alevosía doméstica en el plano penal, suponiendo prejuicios de género, interpretando las normas jurídicas, atendiendo pues a los prejuicios. La alevosía doméstica es una elaboración del Tribunal Supremo que salió al paso de una serie de interpretaciones que se estaban dando por otros tribunales, en virtud de las cuales se venía a decir, como la alevosía exige una agresión inesperada en el ámbito de la violencia doméstica, una mujer que lleva sufriendo esta clase de violencia durante 10, 15, 20 años, no puede pensar que es inesperado que en un momento dado saque el cuchillo y la cuchilla. Una auténtica barbaridad, no podemos pensar así, pero era la interpretación que se estaba dando por muchos tribunales, por muchos judiciales bajo el Tribunal Supremo. Salió al paso de esto y además ya salió desde una sentencia del año 2012, pero es interesante que en el año 2018 sigue una sentencia que profundiza en esta doctrina y además nos dice que lo hace porque está aplicando la perspectiva de género. Con lo cual es una novedad interesante porque no solo hay que hacerlo, sino que está bien también que se diga. También introducir prejuicios de género en la valoración de la conducta de la víctima. Creo que el caso de la manada, que es bien conocido, pues fue un ejemplo de cómo se llegó para ver si había violación o no, no se valoraban los hechos objetivamente, sino que se estaba valorando cuál era la conducta de la víctima en relación con los hechos. Entonces, no estábamos enjuiciando los hechos, estaban enjuiciando la conducta de la víctima. Claro, eso a partir en que te pones a enjuiciar una conducta, empiezas a decir, tiene que hacer así, o no hizo de esta manera, o debería haber hecho de la otra, ¿no? Porque hay que enjuiciar propiamente son, obviamente, los hechos. Con el riesgo, además, este es un riesgo bastante extendido, lo vimos en el caso de Karen Bernido, que lo comenté antes, de la CEDAW, de que se tienden a adoptar modelos de víctima masculinizados. Un modelo de víctima masculinizado parte de la base
como los hombres siempre responden a una agresión ilegítima de una manera violenta, bueno, tú me pegas, yo te pego. Pues si no respondes de esa manera violenta, es que te gusta lo que te están haciendo. Claro, olvidando que lo que te están haciendo es ya de por sí una agresión ilegítima. Te están pegando, te están violando, te están maltratando. Pero te comportas con ese módulo masculino, entonces no hay violación, sería la. Desde luego que en la valoración de las declaraciones de las víctimas es otro elemento en el cual existen, se introducen muchas veces pues prejuicios de género, tanto cuando se trata de delitos como a veces cuando se trata ya de delitos laborales, ¿no? Como la abuso sexual. Bueno, es que no denunció en cuanto se produjo el primer acercamiento sexual, no denunció, pues no es acoso. Tendría que haberse opuesto, claro, si no se opuso, no. Otro prejuicio muy extendido. Bueno, es que esta señora es una directiva, si es una directiva que tiene poder, ¿cómo es que se deja? A veces incluso el acoso sexual obedece de poder, es una de poder no estructural, es marca de la empresa. Ese poder no estructural a veces supera el poder estructural. Es completamente posible que haya un acoso sexual de un inferior de la empresa a una superior, porque el poder no estructural que supone o que otorga a los hombres del género se superpone y vence incluso el poder organizado que pueda haber dentro de la empresa. Eso es muy interesante. Sí. Después tenemos naturalmente que ponderar la igualdad de oportunidades, lo que comentaba antes, temas, diversos temas. Esto ya es en plano, ya digo, la intención de introducir prejuicios como prohibitivo abarca todos los ámbitos. El ámbito promocional, evidentemente, no podemos aplicarlo al penal, salvo que sea beneficio del reo, obviamente, ¿no? Pero sí podemos aplicarlo en todos los restantes ámbitos. En este sentido, pues el Supremo, en la escala de lo social, ya ha empezado a aplicar una sentencia pionera del año 2009, de la cual se cuestionaba era si estos 120 días que se dan a las mujeres como condición por los se aplicaban también al sol, porque la norma ponía que esto era para el sistema de seguridad social, el sol normalmente no está en el sistema de seguridad social. Claro, esta interpretación nominalista y literal debía proceder por interpretación que tuviera en cuenta el valor final de la igualdad y debía prevalecer sobre esta otra. Ha habido más aplicaciones, también se ha aplicado pues, en campo, ha habido un caso, es la sentencia de antes del verano, pues, en que se ha dicho algo muy interesante, que se ha dicho que las bajas que se produzcan como consecuencia de complicaciones en el parto, que debemos entender que derivan de accidentes no laborales, no de enfermedad. Para enfermedad, ya tendríamos que entrar en ese tema de principio, ¿no? Pero también es interesante de esta sentencia del Tribunal Supremo en que dice que está aplicando ya la perspectiva de género, es decir, que está aplicando el artículo 4, ya lo he dicho bien, pero ahora también ya nos dicen, mire, esto lo hacemos aplicando la perspectiva de género. Esta es de soltarse la sala de lo social, la sala de lo penal ya distinto. Este soltarse la sala de lo social, la justicia aplicar la perspectiva de género explícitamente, pues ya lo hemos visto en otras dos sentencias de este año. Una de ellas era si se consideraba el tiempo de prestación social de las mujeres a efectos de cotización para prestaciones de prestación, de manera que se daba pues, de expedición militar, pero para la prestación social de las mujeres no estaba previsto, no, tiene que
considerarse también. En fin, ya hemos visto que los tribunales no solo están aplicando ya, sino que además están diciendo que lo aplican la Constitución. Bueno, yo voy a rematar ya porque veo que me pasa un poquito, os lo agradezco que me hayáis dejado, pero solo voy a hacer una ultimísima reflexión que creo que es importante, porque hemos visto y me voy a remontar aquí a documentos del Consejo de Europa. Hemos visto ahora un poco todo el tema de cómo esto incide sobre la igualdad. El género obviamente incide sobre la igualdad, pero creo que de varias cosas que he dicho ya se deduce, pero es conveniente que lo diga. El Consejo de Europa ha establecido, aparte de los planes de igualdad que tiene, los cuales dicen que no hay que tomar en consideración a la hora de aplicar las normas, en concreto en relación al Poder Judicial a la hora de enviar. Pero hay otro documento que aún me parece más interesante, que es del año 2017, y es un programa para fortalecer la independencia de los tribunales de justicia. Y dentro de ese programa para fortalecer la independencia de los tribunales de justicia se dice esto mismo. No se pueden introducir prejuicios de género en el enjuiciamiento, porque entonces estamos atentando contra la imparcialidad y la objetividad que se les debe exigir a las judiciales. Por lo tanto, es una cosa que afecta todo el a la igualdad de género, pero creo que hay que decir todavía más, afecta también a la independencia judicial, porque y a la imparcialidad judicial y a la objetividad en la aplicación de la ley. Si introducimos prejuicios en el enjuiciamiento, de las normas, estaremos vulnerando la exigencia de la aplicación más recta del derecho, que es precisamente lo que nos exige. Gracias. Te aplaudo, Fernando, como siempre, porque es demasiado. Mira, solo una pequeña consideración, si te parece, que no ha salido en las excelentes charlas de interpretación y de decisión en el ámbito judicial, y es que verdaderamente también tenemos un enganche, ¿no? En el derecho estamos los y las operadores jurídicos muy acostumbrados a las interpretaciones auténticas, ¿no? Y a las interpretaciones literales, porque digamos que eso generaba la mejor doctrina, porque era más respetuosa con el espíritu del legislador. Es decir, digamos que esa interpretación nos enseñaron que era un sello de calidad, ¿no? Es un sello de calidad respetar el contenido literal de la norma y el contexto histórico en el cual se produce, ¿no? Sin embargo, yo creo que aquí tenemos un elemento muy interesante. Por supuesto, eso debe ser así, nadie lo va a... Vamos a ver, el Código Civil es de 1889 y es excelente que se haga una interpretación desde el derecho romano, claro que sí. Pero efectivamente tenemos un elemento de progreso, y es el concepto de interpretación evolutiva que formula el Tribunal Constitucional en la sentencia de matrimonio de personas del mismo sexo, ¿no? Yo solo pongo, y me gustaría preguntártelo y comentar a ver cuál es tu opinión, ¿no? Efectivamente, indudablemente las normas son las normas, ni los tipos penales, por supuesto, ni cualquier otra norma se puede desvirtuar en su sentido literal ni en su sentido relacional, ni muchísimo menos, pero lo que sí que es cierto es que cada vez está cobrando más valor esta interpretación evolutiva, en el cual las normas se tienen que aplicar en el tiempo y en el contexto en las cuales se producen los hechos, que al fin y al cabo cuando se tienen que aplicar, ¿no? Independientemente si la norma es de la época dorada de la codificación, ¿no, Fernando? Sí, bueno, efectivamente es la polémica entre la interpretación originalista o la interpretación evolutiva es una polémica de mucho fuste, ¿verdad? Bueno, por eso te lo pregunto. Yo creo que esto sí ha evolucionado, y ha evolucionado mucho la manera de interpretar las normas, y ya no voy a decir desde la Constitución, porque obviamente la interpretación conforme a los valores constitucionales viene en la propia Constitución, en el artículo 1, es lo primero que tenemos que leer de la Constitución, que a veces se nos olvida, ¿no? Los valores superiores del ordenamiento jurídico.
Pero es que ya antes, en la reforma del Código Civil del año 1973, o sea, ya me estoy poniendo incluso en momentos preconstitucionales, ya se introdujo algo que tú has dicho, la interpretación de las normas conforme a la realidad social del momento en que han de ser aplicadas. Es decir, esto es muy importante. No estamos saltándonos el Código Civil con la interpretación evolutiva, creo que no. Lo que sí nos estamos superando es un planteamiento muy dogmático de lo que son las leyes, que viene evidentemente pues de Rousseau, de aquello de juez es la boca que dice la ley y tal, pero que, bueno, estamos hablando del siglo XVIII, en un momento en que se pensaba que la ley, o se había entronizado a la ley como representación de la voluntad popular y que por lo tanto nada podía estar por encima de la ley. Hoy en día, pues hay muchas cosas que están por encima de la ley, y la primera de ellas es la Constitución, ¿verdad? Y los jueces tenemos que aplicar la Constitución, y ya no entro a decir lo que hemos hablado en la exposición, pues las convenciones internacionales, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el derecho de la Unión Europea, son cuestiones que están por encima de la ley, pero es porque la propia sociedad, la propia legislación han querido que estén por encima de la ley. Son unos valores que se han introducido, que la propia legislación la ha querido introducir como superiores a la propia literalidad de la legislación. Evidentemente los jueces tenemos que tomarlas en consideración. No quiere decir que siempre vayas a tener que ir por un lado o por el otro. Es decir, dice el Código Civil, que tenemos que tener en cuenta la literal, la teleológica, la social. Es decir, tendrás que tener en cuenta todos los criterios de interpretación y no olvidar que efectivamente existen normas que nosotros mismos nos las hemos puesto por encima de la ley. Nosotros mismos como sociedad nos las hemos puesto por encima de la ley. Pues las convenciones internacionales, el derecho de la Unión Europea. En este punto hay una frase de un juez francés que viene a contraponer la de Montesquieu y la boca que dice la ley. Entonces viene a decir un poco que como sociedades nos hemos dado unos valores que lo hemos reflejado a través de los convenios internacionales que se han ratificado, de la propia Constitución que nos hemos dado, que a veces nos olvidamos de que lo hemos hecho así, y a veces quien se olvida es quien legisla. Y dentro de este planteamiento lo que nos viene a decir es que los jueces y las juezas somos los guardianes de las promesas que se ha hecho la sociedad para ser mejor. Y a veces tenemos que aplicarlas incluso superando la literalidad de la ley para hacer una interpretación teleológica o evolutiva o sistemática. Mil gracias, Fernando. Impresionante. Muchísimas gracias por tu labor y de verdad, muchísimas gracias, lo digo de todo corazón, ¿no?, por haber abierto desde tu posición, al haber sido tan valiente, por haber abordado de un modo tan técnico, tan preciso y con tanta cualificación como tú el mundo de la igualdad para el derecho, que le ha costado un poquito, ¿no?, más que a otras disciplinas. Creo que vamos por el buen camino, estoy muy contenta de la jornada porque vamos por el buen camino. Hay síntomas claros, efectivamente, de 2-3 años vista, de que efectivamente la jurisprudencia, no solo la europea, que tú la has citado, no solo la CEDAW, no solo otros ámbitos, sino la propia jurisprudencia española, está dando síntomas claros de evolución. Sí, Mil gracias, Fernando. Muchas gracias, un placer.